Mientras estamos charlando al aire, en la zona que le corresponde al pueblo palestino, se está desatando un genocidio. Pocas veces se han lanzado sobre un territorio que además, recordamos, es bien estrecho, la cantidad de explosivos que ha tirado Israel. Es evidente que aquella observación de la República Popular China sobre la necesidad de reconfigurar la Organización de Naciones Unidas y también el Consejo de Seguridad, algo que con posterioridad tomó como bandera Luis Ignacio Lula da Silva, se está poniendo necesario para poder garantizar una convivencia internacional mínimamente razonable. Claramente los pronunciamientos por la paz que van surgiendo aquí y allá son intensos y son bien intencionados, pero hay un punto en el cual, claro, la relación de fuerzas directa comanda por sobre las intenciones. Y ahí es donde cabe preguntarse, todo el bloque occidental, toda la Unión Europea, con los problemas que está teniendo ahora para poder zafar de esa situación, obedecieron a los Estados Unidos, Gran Bretaña, para, desde el interés del capital financiero, provocar sanciones sobre la Federación de Rusia debido a la situación ucraniana. A nadie, pese a la sugerencia de Irán sobre el petróleo rumbo a Israel, se le ocurre proponer sanciones profundas, genuinas, efectivas contra Israel. Es una vara muy distinta. Y alguien dirá, claro, porque son intereses distintos, ¿sí? Lo cual no le quita a las naciones multipolares que están protestando razón para hacerlo, ni a los palestinos razones claras para señalar estamos siendo bombardeados por la potencia más importante de la región sin que nadie haga nada. Ahora bien, vamos a entrar en el análisis. No vamos a ir muy lejos, pero sí trazar los ejes básicos. ¿Qué se puede hacer? Desde una posición Naciones Unidas con obediencia por parte de los protagonistas, lo que veíamos. Claramente se puede sancionar a Israel y señalarle que o deja de bombardear o carece de suministros básicos. No es imposible, sobre todo por el manejo de los combustibles y de la energía. Sin embargo, ante este desafío se encuentran también Irán, Rusia, China, parcialmente, no crean que no, Turquía, que están observando lo que sucede y protestando por lo que sucede. Está claro, lo hemos narrado en las fuentes seguras que están en la portada de la web de la gráfica, que el Líbano e Irán, que Hezbollah y la República Islámica están planteando protestas intensas y en el caso de la organización que conduce Hassan Nasrallah, una batalla fuerte en la frontera norte. Pero también está claro que con la responsabilidad que caracterizó hasta ahora a las potencias multipolares, no hay una intensificación de esos contrastes. Y eso permite entender que el desarrollo de esas potencias va hacia arriba y necesitan del futuro en la región y en el planeta para poder construir. Pero también que la tragedia sigue y el asesinato de palestinos continúa. Y tampoco están recibiendo de modo directo el respaldo de las potencias que podrían hacerlo. ¿Por qué no lo reciben? Por esto mismo que está en el interior del párrafo que acabamos de pronunciar. Porque la expansión del conflicto implicaría un casi todos contra todos en Asia Occidental.
en el mejor de los casos, muchos contra Israel, lo cual, sabiendo que Estados Unidos lo único que necesita es emitir y contratar más ejércitos mercenarios, que ha movido sus barcos en una dirección, en dirección Mediterráneo Oriental, con lo que ello implica, no va a perder la oportunidad de generar una contienda bélica abierta con el objetivo de quedarse con el espacio gasífero frente a la Franja de Gaza, quedarse con los pozos petroleros iraquíes, que paulatinamente se fue recomponiendo, pero con muchas contradicciones internas, debilitar a Irán y a su través debilitar el poder, la incidencia de las dos grandes potencias eurasiáticas en el Oriente Medio. Está trabada la situación por esto y el pueblo palestino es el que está recibiendo los mayores hostigamientos. ¿Cómo resolver esto más allá de los pronunciamientos? Para nada sencillo. Si algo observamos en el mar de China Meridional y si algo observamos en derredor de Taiwán, es la responsabilidad china de, frente a mojadas de oreja, como la visita de Nancy Pelosi, como el rearmado de fuerzas internas de carácter, comillas, independentistas. Si algo hemos observado a través de la posición de los aliados de la Federación Rusa en derredor al conflicto y las provocaciones que fueron surgiendo sobre sus propios territorios sin que trascendiera, pero hemos tenido situaciones en los últimos años en Kazajstán, en Kirguistán, hemos tenido situaciones muy fuertes de presiones. ¿Qué es lo que han respondido de común acuerdo con la Federación Rusa? Tranquilidad. Vamos solamente donde se pueda mantener un conflicto acotado para no generalizarlo. Y no porque las dos potencias eurasiáticas y sus aliados no tengan armamentos, ¿se da cuenta usted? Tienen armamentos propiamente para tirar para arriba, de todos los colores que piensen. Pero el futuro les interesa. ¿Y para qué romper este planeta si podemos llegar a tener una injerencia muy fuerte sobre el mismo? En ese marco se desarrolla la acción israelí sobre Palestina, que nos hace pensar mucho acerca del origen de la misma. Porque es ostensible que el principal responsable es Israel. Ahora es ostensible también que cuando uno va a evaluar una dimensión bélica, con derivación ostensiblemente política, presupone que eso va a beneficiar al pueblo que la lleva adelante. ¿Cómo es que se ha suscitado un contraste de esta naturaleza? ¿Y cómo es que todavía Benjamín Netanyahu sigue al frente del Estado de Israel? Da la sensación que de aquel 7 de octubre hasta el presente, en algo Israel se ha beneficiado, aun cuando haya tenido pérdidas importantes debido al ataque original. Es ostensible que Palestina tiene razón cada vez que demanda en contra de las violaciones a los derechos humanos, en contra de la falta de provisiones y sobre todo en contra de la posibilidad de gobernar su propio territorio. Pero me parece que el pueblo palestino, si esta situación se supera, va a tener un debate interno muy, muy interesante acerca de las tácticas y los procedimientos que se llevan adelante. Usted se da cuenta de lo que estamos diciendo y en modo alguno afecta ni la denuncia de genocidio ni la demanda de solidaridad para con Palestina. Es más, creo que cabe empezar a reflexionar a nivel internacional qué hacer con el Consejo de Seguridad y qué hacer con la Organización para las Naciones Unidas. Y ahí, en el terreno de las determinaciones de la ONU frente a los conflictos de actualidad, no está ajena a la República Argentina. Por lo tanto, se vería harto beneficiado por un barajar y dar de nuevo en el seno de ese consejo donde necesariamente la hegemonía del bloque anglosajón tiene un peso específico importante. La humanidad no está en condiciones de afrontar dos guerras simultáneas,
más un montón de conflictos chicos que en realidad para los pueblos que los protagonizan no son nada pequeños, en distintos espacios del planeta. A menos que haya algunos que necesiten de esos conflictos para poder seguir existiendo. Es así, créame que es así. Aunque parezca mentira, lo que está en juego aquí es la supervivencia de la hegemonía del capital financiero. No hay otro motivo grande. Y dentro de esa hegemonía, sí, un montón de factores, empezando por los combustibles y por la energía, de suma relevancia. Hay que pensar un poco cómo conviene ayudar al pueblo palestino. Hay que pensar un poco cómo lograrlo. Son masivas las marchas a nivel internacional, la han sido en la Argentina también, y me parece que ese es un buen sendero desplegado. Ahora, la buena información sólida sobre los motivos y el desarrollo del conflicto desde 1948 hasta el presente apuntalan con energía esas posibilidades. ¿Y qué ha sucedido a nivel comunicacional en el último tramo? Usted lo percibirá más allá de las macanas de algunos medios. Ha habido una inversión en el sentido comunicacional de lo que venía sucediendo con respecto al Donbass, a la presencia rusa dentro del territorio que Kiev reclama como propio. Mientras no hubo piedad informativa para el accionar de Vladimir Putin, hoy aparece un nivel de comprensión distinto sobre la resistencia palestina a los ataques de Israel. Esto, que ostensiblemente en la Argentina no ha repercutido tanto porque había de antemano ya una predisposición en los pueblos latinoamericanos de considerar seriamente el planteo ruso, esto ha generado un giro en Europa ante la opinión pública. Algo que no sucedía con respecto a Rusia, donde se desplegó una especie de gran manto de ocultamiento en contra de las reivindicaciones de Lugansk, las reivindicaciones de Donetsk, de pueblos que son agredidos desde el 2014. Aquí se ha tocado una fibra muy potente y también se ha observado muy enérgicamente la distancia, David Goliat, la distancia entre los gigantes muy armados y los palestinos que pelean con lo que tienen. Esto no releva de responsabilidades a ninguna conducción. Los combates se dan cuando se pueden ganar y cuando benefician al pueblo que los desarrolla. De otro modo, mejor es la negociación diplomática. Todo para debatir. Se está abriendo una situación nueva. Habrá una nueva articulación en Asia Occidental, como anticipamos. Ahora bien, ¿a qué costo? Les habla Gabriel Fernández, esto es La Señal.